Muy bien. Bueno, la vez pasada habíamos visto regulación nerviosa, habíamos comentado sobre aspectos generales del sistema nervioso simpático y parasimpático. Comentamos estos dos sistemas que forman parte del sistema vegetativo porque son los principales ejes que van a darle inervación, van a darle control al sistema digestivo. Entonces, vimos algunos aspectos diferenciales, algunos aspectos importantes del sistema nervioso simpático y parasimpático, y también relacionamos los efectos que genera sobre el sistema digestivo en cuanto a efectores, ¿no? Vimos los efectos que generan sobre secreción, sobre motilidad y sobre almacenamiento y vaciamiento, ¿no? También vimos que tienen un efecto peculiar en el esfínter esofágico inferior, como sobre todo en el caso del parasimpático, ¿verdad? La acetilcolina genera un efecto antirreflujo. Bueno, decíamos la vez pasada que el sistema nervioso, en este caso, bueno, hay que comentar, muchachos, también, adicional a esto, que esto que estamos comentando forma parte de la inervación extrínseca, ¿no? Y bueno, el sistema digestivo también cuenta con una inervación intrínseca dada por el plexo intramural, que nosotros ya vimos en histología. Decíamos que el sistema nervioso, una característica es que es de liberación rápida y de duración fugaz, es decir, los neurotransmisores actúan en milisegundos, ¿sale? Se liberan en milisegundos y así como se liberan, actúan, ¿sale? En cambio, el sistema endocrino, que también forma parte de un sistema regulador, no solamente del sistema digestivo, sino de muchos otros sistemas, tiene la peculiaridad de estar compuesto por glándulas endocrinas cuya función va a ser producir hormonas. Y estos mensajeros, muchachos, recuerden que las hormonas son mensajeros químicos, los cuales se caracterizan por liberarse de forma lenta y la duración del efecto va a ser prolongada. Hablamos de minutos, ¿sale? No hablamos aquí de milisegundos, sino hablamos de minutos, en ocasiones de horas, en ocasiones ya en forma menos frecuente de días inclusive, ¿no? Entonces, generalmente las hormonas actúan en minutos, su vida media es de minutos, ¿no? Algo peculiar con respecto al sistema endocrino es que, si bien es cierto, está compuesto por glándulas clásicas como la tiroides, las suprarrenales, ¿no? La hipófisis, bueno, el páncreas, que tiene doble función, doble secreción, resulta que el tubo digestivo es una glándula endocrina también. O sea, tiene tanto sus funciones digestivas, que ya hablábamos hace unas cuantas clases, ¿no? Hablábamos del proceso digestivo, pero parte de sus funciones eh, que tiene todo este tubo digestivo muy interesante es que también funge como una glándula endocrina, ¿sale? También se le considera una glándula endocrina. Bueno, una glándula tanto de secreción exócrina, porque recuerden que a lo largo del tubo se producen secreciones como la saliva, como el jugo gástrico, como jugo intestinal, pero también se producen hormonas. Y esas mismas hormonas, muchachos, esas mismas hormonas van a tener regulación sobre el propio tubo digestivo, ¿sale? Tanto el sistema endocrino clásico, ¿no? Es decir, la glándula tiroides, las suprarrenales, la misma hipófisis, el páncreas, bueno, todas las glándulas, o la gran mayoría de las glándulas clásicas que tenemos en nuestro sistema endocrino, van a generarle efectos sobre el tubo digestivo, pero nosotros nos vamos a enfocar a las hormonas que produce el propio tubo, ¿no? El propio estómago, el propio intestino delgado, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a encontrar a lo largo del sistema digestivo células endocrinas que van a producir hormonas. De las más importantes que vamos a hablar el día de hoy es la gastrina, la secretina y la colecistocinina pancreosinina, que dicho sea de paso, no son las únicas, muchachos, no son las únicas hormonas de nuestro sistema digestivo. Vamos a hablar en su debido momento de la motilina, a lo mejor también tocaremos a la somatostatina, ¿no? En su momento también. Mencionaremos otra hormona como el polipéptido intestinal vasoactivo y otras, ¿no? Otras importantes. Bueno, eh, el programa nos pide que al menos veamos el día de hoy gastrina, un poquito, unos aspectos generales de gastrina, de secretina y de colecistocinina. Por supuesto, cuando veamos estómago, páncreas, vamos a ver este intestino delgado, vamos a ver a lo mejor un poquito, vamos a darle un poquito de más énfasis a estas hormonas para
integrar un poco más el conocimiento. En términos muy generales, muchachos, el sistema endocrino entonces está conformado por glándulas endocrinas. Ahorita nos vamos a centrar en la glándula endocrina del tubo digestivo, ¿no? O sea, en las células. Pero en términos muy generales, el sistema endocrino se esquematiza como se muestra en la imagen. O sea, si ustedes se dan cuenta, tenemos un arquero, tenemos un arco y una flecha. La flecha es disparada hacia un sitio diana, hacia un sitio blanco, ¿sale? Y esto va a generar una respuesta. Entonces, si nosotros hacemos esta analogía, el arco representa la glándula endocrina, ¿sale? El arquero representa el estímulo que requiere la hormona para ser liberada, la flecha representa la hormona, ¿sale? Ahí viene ahí algo interesante, ¿no? Los tipos de comunicación celular que, bueno, dependiendo de la forma en cómo viaja la hormona, pues puede viajar y dependiendo de la distancia, ¿no? Que se encuentre la glándula con el sitio blanco, pues puede ocupar en este caso el torrente sanguíneo, que es lo más frecuente en el caso de tipo de comunicación endocrina, o si está cercano, si está en la cercanía el órgano blanco, pues puede utilizar el intersticio, ¿no? Por vía parácrina, puede utilizar puentes celulares, ¿no? Puede utilizar desmosomas por vía yuxtacrina, ¿sale? Y también las mismas glándulas endocrinas van a producir mensajeros para autorregularse a sí mismas, ¿no? Por vía autócrina, ¿sale? O por vía intracrina, dependiendo de lo que se trate, ¿no? De la hormona que se trate. Bueno, entonces, los tipos de comunicación es la forma en cómo viajan las hormonas, ¿no? Si hablamos del torrente sanguíneo, pues es la vía endocrina clásica, ¿no? Y al final de cuentas, independientemente de si está distante o lejano el órgano blanco, al final el objetivo del mensajero químico, del primer mensajero químico, es llegar a un órgano diana, ¿no? A un sitio diana, que puede ser una célula, puede ser un tejido, y cuando llega esta hormona, este órgano blanco, no llega a cualquier parte, sino tiene que llegar a un sitio específico, ¿no? A un sitio receptor. Una vez que llega a este sitio receptor, dentro de la célula se generan reacciones químicas para generar la respuesta hormonal. Todas estas reacciones químicas, muchachos, se le conoce como mecanismo de acción hormonal. ¿De qué depende por qué va a determinar el mecanismo de acción? Va a determinarlo el sitio, la localización del receptor, que puede estar localizado en la membrana o dentro de la célula, ¿no? Esto, bueno, ya son conceptos un poquito más específicos del sistema endocrino. Entonces, vamos a hablar, si seguimos este mismo esquema que estamos viendo en pantalla, ¿vale? Nosotros vamos ahora a traspolarlo en un cuadrito, poniéndole nombre y apellido a las cosas. Entonces, vamos a empezar con la gastrina, ¿no? Entonces, cuando hablemos de todas las hormonas del sistema digestivo, vamos a mencionar la hormona, la célula que la produce, en este caso la glándula endocrina, el estímulo o los principales estímulos que favorecen su liberación, en este caso representa el arquero, la hormona como tal, ¿vale? Que es la flecha, órganos blancos importantes y los efectos que generan en estos órganos blancos. Así lo vamos a ver en forma muy sencilla. Entonces vamos a empezar con la gastrina. La gastrina, muchachos, es una hormona que se produce principalmente en el estómago, en la región pilórica del estómago, a la altura del antro, el antro pilórico, y también se produce en las porciones proximales del intestino delgado. La célula que produce la gastrina, muchachos, se llama célula G, ¿sale? Así de fácil, célula G, ¿sale? Entonces, la célula específica para producir gastrina se le conoce como célula G y ya decíamos, esta principalmente va a estar concentrada en la región del antro pilórico. Resulta también, y esto es algo adicional, la gastrina, si bien es cierto que se produce en su mayor parte en el antro pilórico y ya una menor parte en el duodeno, también hay otros sitios extradigestivos donde se puede producir. Por ejemplo, se ha hablado de una gastrina hipotalámica, se habla de una gastrina pancreática. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en la del tubo digestivo. ¿Cuáles son los principales estímulos para liberar la gastrina? El primero de ellos es la presencia de proteínas en el estómago, la presencia de proteínas o péptidos semidigeridos en la luz del estómago. También importante, un pH por arriba de 5 en el estómago va también a ser un factor liberador de gastrina y ahorita se van a dar cuenta por qué. Y también otro factor importante va a ser la distensión o la dilatación de las paredes del estómago. Es decir, cuando llega el bolo alimentario al estómago, en ese momento el bolo tiene la capacidad de distender la pared gástrica y en el momento que se distienden las paredes se genera un reflejo vagal inhibitorio, pero a su vez esto va a ser un estímulo para liberar gastrina, ¿sale? Entonces, este efecto mecánico también va a favorecer esta liberación de esta hormona. Bueno,
¿Cuáles van a ser sus sitios blancos, sus órganos blancos? El primero de ellos va a ser el estómago, es decir, la gastrina producida en el antro pilórico va a generar efectos en las células que se encuentren dentro de las glándulas gástricas, ¿sale? Entonces va a generar efectos sobre la secreción de ácido y pepsinas, va a generar secreción de agua, etcétera, ¿no? También va a tener efectos sobre el intestino delgado, sobre el intestino grueso, sobre el esfínter esofágico inferior, así como lo hacía simpático y parasimpático, y sobre páncreas y vías biliares. ¿Qué efectos genera en términos muy generales, muchachos? Eh, la gastrina tanto en estómago, bueno, en todo, en el tubo digestivo, en los sitios donde actúa en el tubo digestivo, va a favorecer la secreción y la motilidad del tubo digestivo. Y aquí yo preguntaría, me hago una pausa, ¿a quién se parece entonces la gastrina? ¿A quién se parece? De la regulación nerviosa vimos un sistema que es estimulador. ¿A quién se parece? Claudia. ¿Al parasimpático? Al parasimpático, perfecto, muy bien contestado. ¿Tu nombre? Aldair. Aldair, muy bien, Aldair, excelente, excelente respuesta. Entonces, la gastrina va a tener efectos similares al parasimpático, es decir, a la acetilcolina, claro, con la diferencia de que ya decíamos, ¿no? Que la regulación endocrina es más lenta y de duración prolongada, ¿no? Es decir, el efecto que va a generar la gastrina sobre el tubo digestivo con fines de favorecer la secreción y la motilidad van a tener una duración mayor, ¿no? Y entonces, bueno, también parte de los efectos, y se parecen los efectos de la gastrina a los de la acetilcolina, pues también resulta que en el esfínter esofágico inferior también va a favorecer la contracción de este esfínter. Es decir, así como la acetilcolina favorece esta contracción y genera un efecto antirreflujo, pues la gastrina hace también lo mismo, ¿no? Entonces también se podría considerar a la gastrina como una sustancia antirreflujo, ¿no? Una sustancia que favorece la contracción de este esfínter. Entonces, en términos generales, en el tubo digestivo favorece la secreción de tubo digestivo, la motilidad también, ¿vale? Que hablábamos ya en particular de los órganos diana, por ejemplo, a nivel del estómago, favorece la secreción de ácido y pepsinas, ya lo decíamos, y esto va a favorecer entonces que al estimular la secreción de jugo gástrico, recuerden que parte del jugo gástrico, ya lo vamos a ver en su momento, que parte de la secreción de jugo gástrico es de ácido clorhídrico. Entonces, ¿para qué? Para que las enzimas proteolíticas del estómago puedan estar activadas, ¿vale? Para que los pepsinógenos se conviertan en pepsinas y los pepsinógenos que son enzimas inactivas del estómago se transformen en pepsinas que ya son activas, se requiere de un pH ácido, ¿no? Por esa razón, uno de los factores que estimulan la liberación de gastrina es el pH por arriba de 5, ¿no? Entonces, para que la pepsina pueda estar activa, se requiere de un ambiente ácido. ¿Quién propicia o qué hormona propicia ese ambiente ácido, esa secreción ácida? Pues la gastrina, ¿no? Y además, pues, la gastrina promueve la secreción de pepsinas, ¿no? De enzimas proteolíticas del estómago, ¿no? Y de otras enzimas, por supuesto. Y bueno, también a nivel del intestino delgado, el intestino grueso también promueve la motilidad, promueve las secreciones. Algo interesante también de la gastrina, muchachos, es que favorece también un efecto llamado acción trófica sobre la mucosa gastrointestinal, es decir, va a fungir como tal no se considera un factor de crecimiento, pero va a tener un efecto similar sobre el epitelio gastrointestinal, sobre el epitelio tanto del estómago como del intestino delgado y grueso, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Pues para que ese epitelio pueda estar repitelizándose constantemente, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en la piel estamos constantemente renovando células, ¿vale? Entonces, el tubo digestivo tiene un epitelio, sí, ya decimos en histología que puede ser de revestimiento o absortivo, pero estas células se tienen que estar renovando constantemente. Entonces, la gastrina va a favorecer esa renovación celular, va a promover ese crecimiento sobre la mucosa, sobre todo sobre la capa epitelial, ¿sale? Eso en términos muy generales con respecto a la tenemos otra hormona importante que es la secretina, de la cual vamos a hablar igualmente. La secretina, esta se produce sobre todo también en el intestino delgado, en la parte proximal del duodeno, en unas células llamadas células C, ¿vale? Entonces es muy sencillito, ¿no? Las células G producen gastrina, las células C producen secretina, ¿vale? Entonces, la secretina se va a liberar en el intestino delgado, sobre todo en la parte proximal del duodeno, y para poder ser liberada, el principal factor de liberación para esta hormona es la presencia de pH ácido en el duodeno, la presencia de quimoácido en el duodeno.
Pues una vez que se forma el quimoácido por la entremezcla del bolo y el jugo gástrico, se forma una pasta semilíquida homogénea llamada quimoácido, ¿vale? Eso forma parte del proceso digestivo. Conforme se va vaciando gradualmente el quimoácido y se pone en contacto con la mucosa duodenal, la mucosa del duodeno tiene quimioreceptores, ¿vale? Tiene osmoreceptores y tiene inclusive mecanorreceptores. Bueno, los quimioreceptores, muchachos, detectan la presencia de sustancias químicas y la presencia de pH. Entonces, cuando el quimoácido se vacía gradualmente en el duodeno, este quimo va a ser detectado por los quimioreceptores, ¿vale? Para que van a detectar la presencia de un pH ácido, y lo que van a hacer es que le van a avisar a las células S para que se libere secretina. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de neutralizar el medio. ¿Por qué? Porque el duodeno no soporta pHs tan ácidos, ¿vale? El duodeno propiamente se tiene que proteger. De hecho, las glándulas de Brunner hacen lo propio, ¿no? Por una estimulación vagal promueven la secreción de moco alcalino, pero también la secretina va a ayudar a neutralizar ese quimoácido, ¿vale? Va a neutralizar ese quimoácido porque también la presencia de un pH neutro o inclusive ligeramente alcalino va a favorecer la acción de las enzimas tanto pancreáticas como intestinales. Entonces, ya una vez que se libera la secretina, ¿hacia dónde va a actuar? ¿Cuáles van a ser sus órganos blancos? Pues principalmente los órganos blancos van a ser, por una parte, el páncreas, ¿sale? La parte exócrina del páncreas y también el hígado y las vías biliares. ¿Qué va a hacer a nivel del páncreas, a nivel de los acinos pancreáticos? Va a favorecer la secreción acuosa del páncreas o también conocida como secreción hidrolática, es decir, va a favorecer la secreción de agua y de electrolitos, principalmente bicarbonato, ¿sale? Entonces, al promover la secreción acuosa o hidrolática del páncreas, con esto vamos a favorecer que el pH, que el quimoácido se alcalinice. Y también a nivel de hígado y vías biliares va a favorecer la producción y secreción de bilis hepática. La bilis hepática, muchachos, tiene la peculiaridad también de tener un pH alcalino. Entonces, una vez que llega el quimo ácido al duodeno, se libera secretina y actúa sobre tanto páncreas como hígado. ¿Para qué? Para favorecer la liberación de tanto de bilis como de jugo pancreático. Y entonces la combinación de bilis y de jugo pancreático, ¿no? De secreción acuosa, van a alcalinizar el medio, ¿no? Van a transformar el quimo ácido en un quimo neutro o ligeramente alcalino para que entonces todas las enzimas que van a actuar en el siguiente segmento, pues puedan en este caso continuar con el proceso, ¿no? Así de sencillito. Y bueno, nos seguimos con una hormona también importante, ¿verdad? Que es la colecistocina pancreosinina, ¿vale? Esta hormona se libera igualmente en el intestino delgado, a nivel del duodeno, ¿no? Igual en la parte proximal es donde mayor liberación de hormonas se lleva a cabo en este segmento. Pero aquí en este caso la célula que va a producir esta hormona es la célula I, ¿vale? Pues las células I de nuestro intestino delgado producen colecistocinina pancreosinina. Algo muy interesante con esta hormona son sus factores liberadores. El factor liberador más importante de esta hormona, muchachos, es la presencia de lípidos, sobre todo de lípidos, de proteínas y en algunas ocasiones también hasta de carbohidratos, ¿no? De azúcares semidigeridos en el duodeno. El principal nutrimento que va a estimular la liberación de colecistocinina, pancreosinina, es la grasa, son los lípidos, ¿vale? Entonces, si yo me como, por ejemplo, una gordita de chicharrón o unos tacos de carnitas, en ese momento voy a favorecer la liberación de colecistocinina, pancreosinina. Entonces, todos los alimentos ricos en grasa, sobre todo los que son ricos en grasa y también en proteína, y si yo me estoy comiendo una hamburguesa, por ejemplo, pues eso va a favorecer la liberación de colecistocinina, pancreosinina, ¿no? Y bueno, hay otros alimentos, ¿no? Que se les llaman colecistocinéticos por esa razón, ¿vale? Porque favorecen la liberación de colecistocinina, ¿vale? Los ejemplos, el aguacate, la crema, ¿no? Todo lo grasoso y sabroso. Bueno, la presencia de lípidos, bueno, de nutrimentos semidigeridos, ¿sale? Principalmente grasitas, principalmente lípidos en el duodeno. ¿Qué es lo que va a favorecer? Pues va a favorecer también que el páncreas, la vesícula y las vías biliares promuevan la secreción. ¿Qué es lo que va a pasar a nivel del páncreas? A nivel del páncreas exócrino, igualmente en el ácido pancreático, se va a favorecer la secreción, pero ahora enzimática del páncreas, ¿no? La secreción ecbólica. Y a nivel de vesícula y vías biliares, en la vesícula lo que va a favorecer la colecitocinina es contraer la musculatura de la vesícula. ¿Para qué? Para que entonces esta vesícula se exprima y favorezca la liberación de bilis vesicular. Entonces, el hígado es el órgano que produce bilis, pero una parte de esa bilis producida en el hígado
se va a almacenar en la vesícula. ¿Para qué? Para que ahí se almacene, pero además se concentre en solutos, ¿sale? Se acidifique, ¿sale? Se refine, ¿no? De alguna forma se purifica un poquito la bilis, ¿no? Entonces, la bilis vesicular se va a mantener almacenada, ¿sale? Se va a almacenar, se va a concentrar, se va a acidificar, y cuando venga un estímulo para liberarla, a través de la colecistocinina, esta se va a liberar. Para que pueda ser liberada esta bilis vesicular, se requiere que en los conductos biliares se relajen los esfínteres. En las vías biliares, en el conducto colero, pues principalmente vamos a encontrar un sistema de esfínter que se llama esfínter de Oddi. No es el único, ya en su momento hablaremos de otros, ¿no? Del esfínter de Boyden, por ejemplo. Entonces, principalmente el esfínter que se relaja para permitir la liberación de bilis vesicular es el esfínter de Oddi. Entonces, ya una vez que la colecistocinina hizo su efecto sobre la bilis, sobre la liberación de bilis vesicular y también sobre la liberación de enzimas pancreáticas, entonces las enzimas tanto del páncreas como la presencia de bilis, van a continuar con la digestión tanto de lípidos, de proteínas y también de carbohidratos, muchachos. Entonces, las enzimas pancreáticas, ya lo vamos a ver en su momento, son abundantes. Hay tanto enzimas amilolíticas, proteolíticas y lipolíticas. Ahora, ¿cuál es la importancia de que se libere bilis a nivel del intestino? Pues además de que la bilis va a favorecer la neutralidad del quimo, también algo importante es que la bilis contiene sales biliares. Y las sales biliares van a cumplir con un papel muy importante, muchachos, para la digestión de grasas. ¿Por qué? Porque las sales biliares van a promover un proceso llamado emulsificación o saponificación, que no es más que convertir la grasa, las gotas grandes de grasa, ¿sale? En gotitas pequeñas o micelas, también les llaman. Entonces, una vez que la bilis promueve la formación de micelas a través de este proceso de emulsificación, es como las enzimas lipolíticas del páncreas van a poder actuar, ¿sale? Hay por ahí una enzima también importante que vamos a mencionar en este momento, que es la colipasa, ¿sale? Que es un ayudante de la lipasa pancreática. Entonces, ¿para qué liberamos bilis vesicular? Para que podamos llevar a cabo el proceso de emulsificación de la grasa. Entonces, si yo me estoy comiendo mi taco de carnitas o mi gordita de chicharrón, en ese momento libero colecistocinina, y para que esas carnitas puedan ser digeridas, pues la colecistocinina va a promover a nivel del páncreas la liberación de enzimas pancreáticas, y a nivel de la vesícula va a promover la liberación de bilis vesicular para que la bilis emulsifique la grasa y para que las enzimas pancreáticas puedan seguir digiriendo ese taco de carnitas que me acabo de echar, ¿vale? De esa forma, estas tres hormonas van a favorecer el proceso digestivo. ¿Hasta aquí alguna duda con respecto a hormonas? No, doctor. No, doctor. Muy bien. Doctor, No, todo bien, de hecho, muy bien expuesto, muy amplia la explicación. Continuemos, Eduardo. muy bien. Sí, vamos a estudiar otras hormonas a lo largo del módulo. Ya en su momento hablaremos de la somatostatina, que también se libera en el tubo digestivo, y bueno, de otras hormonas, ¿no? Del polipéptido intestinal vasoactivo. Vamos a hablar por ahí a lo mejor también del péptido inhibidor gástrico. Bueno, vamos a hablar de otras, ¿no? Ya finalmente, para concluir con el programa, con la unidad, tenemos que hablar de un poquito de flora o de microbiota, ¿no? Que le llaman actualmente. Bueno, la microbiota en términos generales, muchachos, en todo nuestro tubo digestivo vamos a encontrar tanto flora residente y flora transitoria. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la flora residente, ¿vale? En la microbiota residente. Y resulta que tanto la boca y la faringe son sitios donde pueden, en este caso, encontrarse este tipo de microbiotas, pero no solamente aquí, sino también en los últimos 30, 40 centímetros del ilion y en todo lo que es nuestro colon, ¿vale? Vamos a también encontrar flora residente. Entonces, la microbiota va a estar conformada, como su nombre lo dice, va a estar conformada por microorganismos, es decir, va a estar conformada por virus, por bacterias, por hongos, por levaduras inclusive, y hasta por parásitos, ¿vale? Claro que las relaciones que se van a generar entre estos microorganismos, en ocasiones van a ser de comensalismo, es decir, van a convivir sin que se provoquen daño unos con otros, ¿vale? Bueno, en el caso del comensalismo, ustedes recordarán el término. En el comensalismo, el agente se aprovecha de todas las sustancias nutricias del hospedero, pero no le genera ningún daño, ¿no? También se puede generar relación ecológica de mutualismo, en el cual se puedan beneficiar ambas partes, tanto agente como hospedero.
Un ejemplo clásico que podemos mencionar de esta relación es, por ejemplo, con las bacterias de la microbiota del colon que producen vitaminas, algunas vitaminas como la vitamina K, que es la más abundante producida por este microbioma. Entonces, el agente de los microorganismos del colon se van a aprovechar de los nutrimentos y de todo el ambiente propicio para vivir en el colon, pero también algunos microorganismos me van a producir sustancias benéficas como vitaminas, ¿no? La vitamina K es el ejemplo clásico, pero bueno, podríamos mencionar otras, ¿no? Vitamina B12, biotina, etcétera, ¿no? Hay otras. También se puede generar relaciones ecológicas de mutualismo, decíamos de mutualismo, de comensalismo. También algunos microorganismos pueden fungir como oportunistas, y esto hay que tener un poco de cuidado, porque los oportunistas son microorganismos que cuando hay un equilibrio ecológico se comportan como comensales, pero cuando se desequilibra el microbioma, por ejemplo, cuando le doy a un paciente un antibiótico de amplio espectro y por largo tiempo, algunos microorganismos que no fueron afectados por este esquema pueden actuar como oportunistas y entonces generar problemas. Ejemplo clásico, la cándida, ¿no? Entonces, está descrito que dentro del microbioma, tanto de la boca y la faringe como del colon, podemos encontrar cándida, ¿sale? En algunos más, algunos menos, ¿no? Hay personas que tienen más cándida y otros que tienen menos cándida. ¿Cuál es aquí el detalle? Que si, por ejemplo, yo le doy a un paciente un antibiótico de amplio espectro por largo tiempo, por ejemplo, por 14 días, ¿sí? Si a mí se me ocurre como médico darle lincomicina o clindamicina, por ejemplo, a un paciente con una infección respiratoria, y le digo, pues tómatela por 14 días, no pasa nada, ¿no? Vamos a asegurar de que tu infección se da, ¿no? O sea, al rato me llega con un problema de candidiasis o me llega con otro problema más grave, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo en un momento dado barro con el microbioma, puedo favorecer que algunas bacterias oportunistas o algunas levaduras como la cándida oportunistas puedan generar problemas. Entonces, siempre que ustedes den antibiótico de amplio espectro y sobre todo por largo tiempo, sobre todo si son esquemas largos, siempre asegúrense de restaurar ese microbioma a través de lactobacilos, a través de estas sustancias, ¿no? Está, por ejemplo, la enterogermina, ¿no? O hay sinoverase, ¿no? Como por decir algunas marcas que promueven la restauración del microbioma. ¿Cuál es la función entonces del microbioma del tubo digestivo, muchachos? Pues es la de defensa, ¿no? Es un mecanismo de defensa no específico, porque aquí no participa el sistema inmunitario. A través de precisamente estas relaciones ecológicas se va a mantener un equilibrio entre agente y hospedero, ¿no? Y bueno, decíamos que tenemos este microbioma residente en la boca, faringe, en la parte superior del tubo digestivo, y en la parte baja del tubo tenemos en el intestino delgado, en los últimos 30 centímetros del ilion y en el colon sobre todo, tenemos microbioma residente. Hablando en particular de bacterias, ¿sí? Podríamos describir algunos ejemplos de virus, parásitos, inclusive de hongos. Ya mencionamos, por ejemplo, a la cándida como un ejemplo de levadura. Nosotros vamos a mencionar principalmente principales bacterias que vamos a encontrar en el microbioma, tanto de boca y faringe en su parte superior como en la parte baja, ¿no? Ilion y colon. Entonces, en la parte superior, muchachos, en la parte superior del tubo digestivo, ¿sí? En lo que corresponde a boca y faringe, vamos a encontrar bacterias, sobre todo aerobias y gram positivas. Por ejemplo, vamos a encontrar algunas especies de streptococos, algunas especies de estafilococos y algunos lactobacilos. Y en la parte baja del tubo digestivo, hablando en particular de los últimos centímetros del ilion y en el colon, vamos a encontrar sobre todo bacterias anaerobias y gram negativas. Por ejemplo, aquí podemos encontrar presencia de E. coli, algunas especies de Proteus, Klebsiella, Bacteroides fragilis, que es anaerobio, ¿sale? Algunos lactobacilos, entre otros, ¿sale? Entonces, decía mi maestro, ¿sí? Decía uno de mis maestros en la facultad, que para determinar qué tipo de bacterias encontramos, si son gram positivas o gram negativas, nos decía así de forma muy sencillita. Por arriba del diafragma, generalmente predominan gram positivas, ¿no? Por debajo del diafragma predominan principalmente gram negativas, ¿sale? Y esto aplica tanto para el microbioma como también para aquellas bacterias que pueden generar enfermedad. Entonces, así me lo comentaban. Y es una forma didáctica. No siempre se cumple la regla, por supuesto, pero por lo general, todas las bacterias que se encuentran por arriba del diafragma generalmente van a ser gram positivas, ¿no? Y todas las que se encuentran por debajo del diafragma generalmente van a ser gram negativas, ¿no? Decíamos, tanto para el microbioma como también para algunas que puedan generar algunas enfermedades. ¿Vale? No sé si hay alguna duda, algo que comentar. Chicos, preguntas. No, doctor, No, gracias. doctor. Creo que esto es todo lo que... Bien.
No sé si hay algo que Con complementar, esto, doctor. no, al contrario. Gracias, Eduardo. Con esto vamos a dar por terminada la primera unidad entonces. Y vamos a dar un pequeño receso ahorita de 10 minutos para que sus compañeros preparen la presentación de lo de Boca y con los temas, ya que no hay preguntas al respecto. Entonces, demos un pequeño proceso, por favor. 10 minutitos, son 20 para las 11. Entonces, al 10 para las 11 estamos de vuelta, por favor, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Ok, pero gracias. Que mencioné hace un rato, Gracias. vaya. Vale, ya está, reanudamos grabación. Adelante, chicos, por favor. Bueno, buenos días compañeros, somos el equipo número 1 y vamos a hablarles sobre la boca. Primer segmento del tubo digestivo. Muy bien. Adelante, Jocelyn, ¿verdad? No, soy Emilio el que va a hablar primero Ok. para dar anatomía. Sí, no se apure. Muchas gracias. Adelante. Bueno, vamos a empezar por ubicación, forma y límites. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? No sé si recuerden que la primera clase durante la realización del cuadro nos dimos cuenta, bueno, se dijo que la cabeza en el tercio inferior del macizo facial se encuentra ubicada la boca. Esta está por debajo de la cavidad nasal. Y bueno, su forma va a ser cilíndrica imperfecta, pero para motivos del estudio de anatomía va a ser cúbica. Uh-huh. Sus límites y relaciones principalmente van a ser con la parte del techo o bóveda de la boca, va a ser con el paladar duro y el paladar blando. Un momento, por favor. Bueno, esta va a ser por parte del techo o bóveda. Por la parte posterior va a estar relacionada con la orofaringe o bucofaringe. Y por la parte delantera va a ser con el vestíbulo oral y con los labios. Uh-huh. Y por los laterales, por los músculos bucinadores o por las mejillas, por así decirlo. Ahora, ¿le puedes dar a la que sigue, por favor? A la que sigue. Bueno, en la siguiente imagen vamos a tener cómo se estudia de forma anatómica y va a ser cúbica. Para ello, en este momento vamos a decir cuáles son las dimensiones. No sé si recuerden que la primera de ellas era la longitudinal, que va a ir desde la hendidura bucal. ¿La puedes señalar, por favor, Jonah? Si puedes. Si no, está bien. Desde esa parte hasta el istmo de las fauces. Y exactamente ese trayecto va a ser de 6 a 7 centímetros. Ahora, transversal es de carrillo a carrillo. De carrillo a carrillo se puede decir de las mejillas. ¿Lo puedes señalar, por favor, Joana? Uh-huh. Sí, bueno, cuesta un poquito de trabajo, pero sí es esa parte de ahí. Y de la parte vertical va a ser de techo a piso, es decir, del paladar duro y por paladar blando, perdón, al suelo, que sería la lengua y otros tejidos blandos, que se va a hacer aproximadamente de 3 a 3,5 centímetros. Ahora vamos a continuar con las divisiones. Yo encontré, bueno, en la tabla notamos 2 divisiones, que sería aquella que es del vestíbulo oral, la cual, ¿le puedes dar a la imagen anterior, por favor, para que se entienda mejor? Joana, por favor. Que en los libros de anatomía se describe como si fuera con forma de herradura. Esta va a estar entre las arcadas dentales y los labios y los músculos, el músculo bucinador y de las mejillas. Es decir, el espacio entre los labios a los dientes, que se ve como de color entre verde y azulito, ese va a ser el llamado, perdón, un momento, se me está trabando. Ese va a ser el llamado vestíbulo oral y es un espacio virtual. Y la cavidad oral propiamente dicha se puede dividir en dos, que sería la parte superior y la parte inferior, que va a estar dada desde la arcada superior y el hueso maxilar, y de la arcada inferior y el hueso mandibular. Ahora, ¿le puedes cambiar así a la que sigue, por favor? Vamos a tener
las cuatro, bueno, el techo, las paredes y el piso de la cavidad. El techo va a estar dado por el paladar duro y el paladar blando. El paladar duro va a estar conformado en 3/4 partes por la apófisis palatina del hueso maxilar y en 1/4 por por la lámina horizontal del hueso palatino. Y lo que corresponde a al paladar blando va a estar dado por, bueno, se va a continuar desde el paladar duro, es decir, desde la lámina horizontal del hueso palatino Ujú. hasta la válvula que forma el istmo de las fauces. Este va a tener una función que va a ser deprimirse o elevarse, dependiendo de la función que se le quiera dar, y esto va a ser conforme a si se quiere separar la orofaringe de la nasofaringe o si se quiere, bueno, hacer como una abertura mayor para el paso del aire en la nasofaringe. Ahora, las paredes van a estar dadas por las mejillas, las cuales van a tener una cápsula y una capa muscular que están dadas por el músculo bucinador. Y por último vamos a tener al piso de la cavidad, el cual va a estar dado por 3 estructuras. La primera de ellas va a ser el diafragma muscular, que va a estar dado por los músculos miloioideos pares, que van a rellenar la forma de U que tiene la mandíbula. Ujú. Seguido de ello vamos a tener a los músculos genioideos que van a estar por encima de estos músculos miloioideos y que van a conectar desde la mandíbula hasta el frontal del hueso ioides. Y por último vamos a tener la lengua que va a estar por encima de estos dos. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Ahora vamos a tener a la irrigación. ¿Le puedes dar a la que sigue? Si recordamos, vamos a tener que la irrigación va a estar dada por la carótida externa por 3 principales ramas de estas, que va a ser la arteria maxilar, que está en la parte de arriba. ¿La puedes señalar, por favor, Joana? La arteria facial, que se puede ver que pasa por la mandíbula, y la arteria lingual, que está justo por debajo de la arteria facial. Ahora, estas 3 van a ser las principales ramas que van a irrigar a la cavidad oral. La primera de ellas va a ser la arteria maxilar, la cual no únicamente se va a encargar de irrigar toda la parte de la maxila, sino también le va a dar la irrigación a los dientes. Esto va a ser por medio de las arterias alveolares superiores, anteriores y posteriores, e inferiores alveolares. Estas van a darle irrigación a los dientes y también le van a darle irrigación a la mucosa y a los huesos del paladar duro y del paladar blando. Después vamos a tener a la arteria facial, la cual se va a encargar de irrigar a todos los músculos de la expresión facial y de los labios. Y por debajo de ella tenemos a la arteria lingual, la cual se va a encargar de alguna manera exclusivamente de la lengua y con sus homónimos al momento del drenaje, del drenaje de la lengua. ¿Me puedes dar a la que sigue, por favor? En el drenaje venoso, la que sigue, por favor, vamos a tener que todos los dientes y la maxila, el hueso maxilar, van a drenar en el plexo pterigoideo, que más o menos puedes señalar por donde está señalando la vena maxilar, por favor, Joana. Sí, aquí se encuentra. Esa parte de ahí sería el plexo pterigoideo. Ahí drenarían las venas que drenan a los dientes y la maxila. Y la vena facial va a hacer lo mismo que su homónimo, irrigar los músculos y va a drenar estos. Y por debajo de ella no se encuentra señalada, pero está la vena lingual, que igual como su homónimo va a drenar la lengua. ¿Puedes dar a la que sigue, por favor? Y bueno, ahora vamos a tener el drenaje linfático. Ahora vamos a tener que todo el drenaje linfático de la cavidad oral va a ser directamente a los nódulos cervicales profundos, pero en el caso específico de la lengua, la parte... me estoy confundiendo. La parte de la lengua se va a drenar directamente a través de la pared faríngea y van a drenar directamente en la cadena cervical profunda del yúgulo digástrico, si no mal recuerdo. Ujú. Y la parte oral
va a drenar en los submentonianos y los submandibulares, que son los nódulos que se encuentran por abajo de la mandíbula, cerca de los músculos. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Y ahora sigue la inervación. Esto está más complicado. Bueno, la inervación va a ser específica porque la mayoría de la cavidad oral va a estar inervada sensitivamente por el nervio trigémino, por el quinto nervio craneal. Pero en el caso específico de la lengua, vamos a tener que se va a dividir en 3 partes. Y la primera de ellas, que va a ser bueno, la primera parte de la lengua, va a estar inervada por el nervio trigémino, pero al contrario de esto, los 2/3 restantes van a estar inervados respectivamente por el glosofaringio y por el nervio vago. Pero también, bueno, esto sería por parte de la lengua, pero ¿le puedes dar la que siga, por favor? Bueno, aquí podemos ver más específicamente ahora con los ganglios y las glándulas. Y vamos a ver que el nervio trigémino va a estar principalmente para la inervación del nervio palatino y de las glándulas del paladar. Y por su parte también el trigémino va a dar a la inervación a la parte de la lengua, la primera parte que les expliqué de la lengua. No sé si puedes señalar, es que está medio complicadillo el esquema. La que baja desde el nervio trigémino, que es el amarillito, una ramita que baja y se incorpora a la lengua. Esa va a ser la parte de la lengua que va a estar inervada por el nervio trigémino. Pero ahora por el nervio petroso mayor, o más bien, no por el petroso mayor, perdón, me estoy confundiendo. Por el séptimo par craneal, es decir, por el... Ay, perdón, me estoy confundiendo aquí. De hecho, tranquilo, Emilio, no pasa nada. Sí, no, es De que... hecho, chicos, toda la inervación general, toda la inervación sensitiva general de lengua, de boca, va a estar dada por las 2 ramas inferiores. Después de que tenemos el ganglio pterigopalatino, si ustedes lo pueden ver aquí, si lo señalas, por favor, hijo, lo tienes aquí arriba con una letra M, ese es el ganglio pterigopalatino. Ahí se van a divulgar, se van a hacer 3 ramificaciones, una rama superior que es la rama oftálmica, una rama media que es la rama maxilar y una rama inferior que es la rama submandibular. Entonces, las 2 ramas inferiores, tanto la maxilar como la mandibular, se van a encargar de dar toda la sensibilidad general de lo que es boca, ¿sí? Cuando hablamos de sensibilidad general, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a todo lo que es tacto fino, tacto grueso, ¿sí? Presión, temperatura, dolor. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de sensibilidad general. Entonces, responsable de la sensibilidad general de toda la boca, toda, absolutamente toda, incluyendo parte de sus anexos, porque ahorita vamos a ver que cuando hablemos de sus anexos, que algunos van a tener una pequeña variación, pero aquí hablando en términos generales, tiene su sensibilidad general a través de estas 2 ramas del trigémino, del quinto par craneal. ¿Ok? Perdón, Emilio, ¿verdad? Sí. Te quiero preguntar rápidamente, ¿de dónde sacaron esa imagen? La saqué del grade de anatomía. Es que... Está muy sí, buena. Sí, está sí muy bien. Sí, A ver. es que estaba buscando mucha información y me confundían mucho otros libros de anatomía. A ver, De hecho, el Netter tiene un par de imágenes muy buenas con respecto a inervación, pero es inervación específica, inervación de lo que es ya lo del séptimo par craneal, lo que es sensibilidad gustativa. Y esta es de sensibilidad. Me agrada mucho cómo está, ¿eh? Emilio, Sí. un breve paréntesis. Te preguntaba de esta imagen porque si bien es cierto que hay libros de anatomía muy buenos que contienen información en texto,
Hay otros que son muy buenos para imágenes, entonces unos se complementan con otro. El Gray y el Netter, como dice el doctor, son perfectos para imágenes y para texto y para información, pues el Testit, el Prives, el Moore también te pueden ayudar mucho. También el Moore tiene muy buenas imágenes. Yo destaco mucho esta imagen que está padrísima y con esto tú puedes explicar muy bien la inervación. Nada más como una sugerencia para el resto de los equipos, es que precisamente para que nosotros sepamos de dónde sacaron esa imagen, pónganle su pie de página, ¿no? Su nota al pie de la fuente de donde lo sacaron, ¿no? Es importante que ustedes ya como alumnos de cuarto semestre ya pongan sus referencias bibliográficas en la parte inferior de su transparencia, ¿no? De su diapositiva, ¿no? Entonces, si esta imagen es del Gray, ponle Gray, anatomía, la fecha, soy en formato APA en Vancouver. Bueno, esta imagen, muchachos, está perfecta y con esto tú puedes explicar, Emilio, toda la inervación, como decía el doctor, ¿no? Entonces, como decía el doctor, de los pares craneales, de todos tus pares craneales, aquí principalmente vas a ocupar el quinto par, el séptimo par, el noveno par, el décimo par y hasta el 12º par, ¿sale? El 12º. Entonces, si hablamos de sensibilidad general de toda la cara, incluyendo la boca, por supuesto, va a estar dada por el trigémino, y el doctor te lo dijo perfectamente, ¿no? En tu par craneal, en tu nervio trigémino, se llama trigémino porque tiene 3 ramas, ¿vale? Una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. Entonces, la rama oftálmica esta no la tocamos. La que sí vamos a ver es la rama maxilar y la rama mandibular para darle inervación a la arcada superior y a la arcada inferior respectivamente, ¿no? Entonces, tanto la rama maxilar como la rama mandibular del trigémino le va a dar sensibilidad, como te dijo el doctor, general a prácticamente todas las paredes de la boca, ¿no? Incluyendo vestíbulo, ¿vale? Si bien es cierto que ya en la parte en la parte profunda de la boca, hablamos particularmente ya de la parte posterior, lo que es velo del paladar o paladar blando, ahí ya se meten otros pares craneales que le aportan inervación sensitiva. Prácticamente, si tú me dices, si yo preguntara al resto del grupo, ¿quién le da inervación sensitiva al paladar duro? Trigémino. ¿Quién le da inervación sensitiva al piso de la boca? Trigémino. ¿Quién le da inervación sensitiva a los dientes? Trigémino. A las encías, trigémino. Al vestíbulo, trigémino. O sea, prácticamente el trigémino se mete en todo lo que es inclusive en la lengua, ¿no? Sensibilidad general, hablando, como decía el doctor, dolor, temperatura, tacto, presión, ¿no? Ahora, si quieres hablar de sensibilidad específica gustativa, ahí es donde se mete el nervio facial, ¿no? Particularmente, hay un nervio que probablemente no sé si lo vayan a mencionar, que es la cuerda del tímpano, la cuerda timpánica, que pertenece al facial. ¿Para qué? Para darle sensibilidad gustativa a los 2 tercios anteriores de la lengua. El nervio glosofaringeo le va a dar inervación sensitiva general y gustativa al tercio posterior de la lengua. Y el nervio vago, sobre todo, va a darle inervación sensitiva al velo del paladar, que es la parte la parte posterior, ¿no? Ya es una de las partes más profundas de la cavidad oral. Pero resulta que estos pares craneales tienen componentes motores también. Entonces, por ejemplo, el nervio trigémino, además de ser sensitivo además de aportarle sensibilidad general a prácticamente toda la boca, también le va a aportar inervación motora, va a darle regulación motora a tus músculos masticatorios, ¿sale? A tus músculos del piso de la boca y también a uno de los músculos del paladar blando. Ya nos van a decir cuál músculo, ¿no? El nervio facial le va a dar inervación también motora, también se comporta como un par craneal mixto para darle inervación motora a los músculos de la expresión facial. Por ejemplo, un músculo importante en la boca de la expresión facial es el buccinador, que pertenece a la mejilla, ¿no? Pertenece a la región geniana, ¿sale? Otro par craneal que se va a comportar como motor, ¿sale? Va a ser el nervio vago. ¿Por qué? Porque el nervio vago va a darle inervación motora a la gran mayoría de los músculos del paladar blando, a excepción de uno que es inervado por el trigémino. Ya nos van a decir cuál, ¿vale? Y finalmente el 12º par le va a dar inervación motora a tu lengua, a la gran mayoría de los músculos de tu lengua, ¿vale? Para que tu lengua pueda moverse, pues es a través del hipogloso por el cual tú puedes mover tu lengua.
Y ya finalmente para cerrar, porque esta imagen lo explica muy bien, también acuérdate que tú tienes glándulas secretoras, ¿no? Tienes glándulas que te van a aportar saliva. Entonces tú tienes glándulas menores y tienes glándulas mayores, ¿no? Glándulas anexas mayores, salivales, ¿no? Entonces tienes 2 pares de parótidas, 2 pares de submandibulares y 2 pares de sublinguales. ¿Qué par craneal va a estimular la secreción salival de la parótida? El glosofaringio, mientras que el séptimo par, el facial, que también entonces tiene componente secretor, va a estimular la secreción tanto de glándulas sublinguales como de glándulas submandibulares. ¿Sale? Entonces, me parece difícil, Emilio, pero en realidad no lo es. Hay que irlo estructurando, hay que irlo organizando de una forma didáctica para que te acuerdes muy bien y tu imagen te apoya mucho. Acuérdense que las imágenes y el material didáctico es de apoyo, ¿sale? Entonces, bueno, a lo mejor no te había quedado muy claro, ya te quedó, me imagino, más claro, y sobre todo para el resto del grupo, es importante que esto quede muy claro, ¿vale? Sí, doctor, muchas gracias. Adelante, Emilio. ¿Qué más nos vas a hablar? Bueno, ya la última parte era hablar de los músculos de la expresión facial que estaban dados por el trigémino. Aquí no puedo encontrar una mejor imagen, pero creo que esta explica más o menos de qué manera el nervio trigémino se encarga de los músculos de la expresión facial. No. Pausa, no. La inervación, y lo dijimos hace un ratito, la inervación de los músculos de la expresión facial, y hago énfasis en facial, que para craneal los inerva. El 7. ¿Puedo participar? Que también se llama Facial. Pues claro, ¿verdad? Sí, ¿quién quiere participar? Sí, Yo, perdón. Aldo, solo para que no te hagas bolas, Emi, quédate con que la parte motora de los músculos de la expresión facial van a estar dados por el facial. La acción del trigémino es sensitiva en estos músculos. Ahí es donde creo que te estás haciendo bolas. Porque Sí. ambos inervan, pero uno es la sensitiva y el otro es la motora. Sí, pero también complementario a lo que tú dices, Aldo, muy bien, para que también Emilio lo integremos todos, en este caso la información. Recuerden, el quinto par, el trigémino, también tiene componente motor, pero para los músculos, sobre todo de la masticación. Miren, esto es muy sencillo. Recuerden muy bien, ustedes en algún momento, o seguramente llegaron a ver en respiratorio los arcos faringios. Recuerden mucho eso, muchachos. Los arcos faringios, recuerden que son embriológicamente, son estructuras de las cuales se van a derivar tanto tejido muscular como tejido óseo y cartilaginoso de parte de nuestra región cefálica, ¿sale? Entonces, del primer arco faríngeo se derivan los músculos masticatorios, del segundo arco faríngeo se derivan los músculos de la expresión facial, y resulta que para la inervación de las estructuras derivadas del primer arco faríngeo, pues este nervio, el par craneal que los va a inervar es el trigémino, ¿sale? Los músculos de músculos masticatorios derivan del primer arco, inervados por el trigémino. Músculos derivados del segundo arco faríngeo, músculos de la expresión facial, ¿sale? Hablando de músculos, y estos los va a inervar el facial. Entonces, relaciónenlo de esa forma. Perdón. Síguele, Miguel. No, ya era todo, doctor. Sí, ya me quedó más claro. Sí, ya. Perdón. Bueno, ahora les vamos a hablar acerca de los músculos. Sí. Empezando por el segmento de los labios, vamos a encontrar el orbicular de los labios, el cual, como bien lo dice, es el músculo esencial de este segmento, debido a que pues le da la forma a los labios. Su función va a ser el cierre de la apertura bucal y va a estar inervado por el séptimo par craneal. Asimismo, va a recibir como fascículos accesorios a diferentes músculos de la cara. Esto se va a insertar en la cara profunda de la piel y en la cara profunda de la mucosa, los cuales van a recibir el nombre de dilatadores. Bien. Después en la región geniana, como ya lo había dicho el doctor, es la región de las mejillas. Vamos a encontrar el músculo bucinador. Es un músculo cuadrilátero, el cual está aquí. Sí. Se va a originar en el rafe pterigomandibular y se va a unir a las fibras del músculo orbicular de la boca. Va a ayudar a desplazar la comisura labial hacia atrás
Y también va a contribuir a proyectar el bolo alimenticio también hacia atrás. Va a estar inervado por el par facial en la parte motora y por el maxilar en la parte sensitiva. Aquí podemos ver el refractario mandibular y la inserción del músculo bucinador. Su forma cuadrilátera también. Sí. Y hay algo que lo caracteriza principalmente, ven ese tubito verde que está ahí. Eso está ejemplificando al conducto parotidio que está perforando, escúchenlo bien, perforando al músculo bucinador. Al perforarlo, ese conducto parotidio se va a abrir hacia el vestíbulo oral a nivel del segundo molar superior. ¿Qué más, hija? Después, en los músculos masticatorios vamos a encontrar a 4. El primero va a ser el músculo temporal, el cual es este. Ajá. Va a tener, como lo vemos, va a tener forma de abanico y va a estar extendido desde la fosa temporal y va a estar concentrado hacia abajo en el proceso coronoides de la mandíbula. La función va a ser desplazar la comisura labial hacia atrás. No, espera. No, perdón. No. Me equivoqué. La función va a ser elevar la mandíbula y cerrar los maxilares y también dirigir hacia atrás la mandíbula. Va a estar inervado por los nervios temporales profundos que vienen del trigémino. Sí. El músculo, perdón. Músculos de la masticación. Pero ya que veamos fisiología, vamos a hablar de que los músculos se dividen en músculos de la masticación propiamente dichos y músculos accesorios de la masticación. ¿El bucinador sería músculo de la masticación o accesorio de la masticación, explica? Joana, ¿verdad? Sí, accesorio. Es un músculo accesorio de la masticación. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a tener otros músculos que van a ser los músculos de la masticación y que van a ser específicamente 3 grupos musculares. Entre ellos está el músculo temporal. ¿Qué más, Sí. Ana? Después vamos a tener al músculo macetero, el cual es todo esto. Exactamente. Se va a originar en el borde inferior y la cara medial del arco cigomático. Sí. Y después se va a insertar en la cara lateral del ángulo de la mandíbula y también en su rama de este mismo hueso. Sí. La función que va a tener, ¿perdón? De hecho, ahí en ese espacio del ángulo de la mandíbula en la cara externa va a ser una pequeña excavación y ya teniendo el hueso de la mandíbula vamos a ver que esa excavación se le llama fosita maceterina y obviamente es el sitio donde se va a insertar este músculo macetero que es el principal músculo de la masticación. Sí. Como lo podemos ver, es un músculo corto y grueso y rectangular. La función que va a tener es el de elevar la mandíbula y cerrar la boca y va a estar inervado por el nervio maceterino. Muy bien. Después Espérame, vamos a tener... Perdón, antes de que continúes, déjame la imagen y pues nada más un complemento rápido. Bueno, recuerden muy bien que sí, está bien mencionar nervio maceterino, pero haciendo énfasis de que ese nervio maceterino pertenece a qué par craneal. ¿A qué par craneal pertenece el maceterino? ¿Rama de quién es? Sí, ¿del trigémino? Del trigémino, ¿verdad? Sí, recuerden que si son músculos masticatorios, los inerva el trigémino. Yo pienso que es más fácil que se aprendan, más que los nervios, los pares craneales. Entonces, bueno, si hablamos de nervio maceterino, pues es del trigémino. Si es músculo de expresión, si es músculo masticatorio, es del trigémino. Ahora, algo importante y aprovechando la imagen, primero que nada, vean el músculo macetero que es de forma rectangular, algunos lo describen, como bien dice su compañera,
se inserta en el ángulo de la mandíbula, importante. Este músculo macetero, muchachos, es el de los músculos masticatorios, es el que le aporta mayor fuerza de mordida, de contracción, ¿sí? Para realizar en este caso el acto de morder o el acto de masticar. ¿Vale? Entonces, como dice su compañera, eleva la mandíbula para promover el cierre de la boca. La fuerza, nada más así como un dato adicional, la fuerza de este músculo es muy importante. Se llega a hablar que llega a tener en el ser humano alrededor de unos 80 kilogramos de fuerza. Imagínense, es como si una persona de 80 kilos dejara caer todo su peso sobre la pierna o sobre el brazo, ¿no? Entonces es una fuerza impresionante, ¿no? Ya ni decir la fuerza que tienen algunas especies animales como los leones, como inclusive los perros, ¿no? También tienen una fuerza del músculo macetero mayor que la del ser humano. Bueno, también algo importante a destacar, que no tiene que ver con el macetero, es con el músculo que está ahí de vecino, que está ahí a un ladito, ¿sale? Un músculo igual de forma rectangular, ¿sale? Que se llama músculo buccinador. Ese a lo mejor ahorita lo van a mencionar, pero aquí lo que me llama la atención es que hay una estructura verde que está ahí. ¿Qué es eso? Ya se mencionó, Eduardo, ¿eh? Ah, perdón, no, una disculpa, entonces, continúen. Recálcaselos para que no se les vaya a olvidar. Sí, ¿qué estructura? Es importante que conozcan entre cruzar y perforar. Hace rato mencionamos del bucinador que es perforado. Ahorita con esta imagen estamos viendo que el músculo macetero va a ser cruzado. ¿Por qué? Porque va a pasar por encima de él ese conducto que le está preguntando ahorita el doctor Campos. Adelante, Eduardo, te dejo 5 minutitos. Sí, gracias. Entonces, ¿qué estructura es esa, doctores? ¿Es el conducto parotidio o de Stan también le llaman? De esteno, ¿no? Esteno, sí, ¿verdad? Sí, esteno, ¿sale? Entonces, sí, como decía el doctor, como les comentaba, ¿no? Y el doctor se los llegó a comentar, en este caso, el músculo buccinador, ¿sale? Va a ser un músculo de la expresión facial, que ahí va a estar relacionado estrechamente con el macetero, pero algo importante también es que el músculo buccinador va a ser perforado por el conducto de Stenón, ¿sale? Entonces, ahí por supuesto no vemos la glándula parótida, pero sí vemos al conducto. Entonces, de hecho, la glándula parótida se inserta por detrás, ¿vale? Por detrás del músculo macetero, lo llega a cubrir parcialmente, de hecho, ¿sale? Y entonces esa glándula parótida, de ahí se va a desprender un conducto llamado conducto parotidio de Stenón, el cual va a cruzar, como decía el doctor, va a cruzar el músculo macetero y cuando llega a la altura de la región geniana va a perforar al músculo buccinador, ¿sale? Pues ahí se ve perfectamente estas imágenes, estas me imagino que es ser del Neper, estas imágenes son fantásticas. La anatomía, muchachos, en términos generales, se aprende mucho mejor con imágenes. Yo les digo que es como la geografía, ¿no? Yo te puedo platicar sobre la anatomía, pero pues si no tienes una forma gráfica de explicarlo, pues de nada sirve que yo esté ahí dando mi charla, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, la geografía la aprendí más con un mapa que con la explicación del maestro. Entonces, la anatomía es igual. La anatomía muchas veces es igual, ¿no? Para ubicar, para sobre todo buscar las relaciones anatómicas, es más preferible apoyarnos de imágenes a dar explicación en sí. ¿Sale? Entonces, apóyense mucho en las imágenes, muchachos. Están padrísimas sus imágenes, entonces continuemos de esta forma, ¿no? Adelante, perdón. Continúen. Gracias, doctor. Después vamos a tener al músculo pterigoide medial, el cual lo podemos ver, está aquí. No, sí. Va a estar situado medial a la rama de la mandíbula y va a estar tendido desde el proceso pterigoides hasta el ángulo de la mandíbula. Es un músculo oblicuo en la parte de abajo, en la parte lateral y en la parte de atrás. Y va a ser cuadrilátero con fibras muy cortas a nivel de sus inserciones. También de lo que se va a encargar va a ser de elevar la mandíbula y proporcionarle movimientos laterales. Va a estar inervado por el nervio
pterygoideo medial, pero bueno, como ya lo habíamos mencionado, pues todos los va a estar inervado por el trigémino. Después vamos a tener al músculo pterygoideo lateral, el cual se va a extender desde la base del cráneo, es este, hacia el cuello de la mandíbula, de adelante hacia atrás y de medial a lateral. Su función que va a tener es el de protruir la mandíbula, abrir la boca y, bueno, leí que se va a activar al masticar. Va a estar inervado por el nervio mandibular del trigémino. Antes de continuar, si se han dado cuenta, todos los músculos de la masticación, a excepción de este, ¿qué hacían? En cuanto a movimiento, Elevar. en cuanto a elevar, exactamente, ¿verdad? Tanto el macetero, los temporales y los pterygoideos mediales, estos tres elevan, ¿verdad? O sea, promueven el cierre. Y este es el único que hace lo contrario, es decir, que abre la boca, ¿sale? Para, que deprime la mandíbula para promover la apertura oral, ¿sale? Otro movimiento importante que hace este músculo es protruir la mandíbula, es decir, llevar la mandíbula hacia adelante. Entonces, la función importante para fines de evaluación, si ustedes gustan, una función importante de este músculo es deprimir la mandíbula para promover la apertura de la boca y protruir, ¿no? Si se los llegan a preguntar en un momento dado, se les llegan a preguntar músculo que deprime y protruye la mandíbula, el pterigoideo lateral. Algo importante de estos dos músculos pterigoideos, ahorita que los mencionaron, es que además ambos pterigoideos van a promover los movimientos de lateralidad de la mandíbula, ¿sale? Ahí van a tener esa propiedad. En la imagen que están viendo ahí, muchachos, el músculo que está en dirección hacia el ángulo de la mandíbula, ese es el pterigoideo medial, ¿sí? O interno también le llaman. Y el músculo que sale desde el esfenoides, ¿sale? Bueno, si se dan cuenta, ahí está cortado el músculo cigomático y desde el esfenoides sale el músculo hacia lo que es la articulación temporomandibular. Ese es el pterigoideo lateral, ahí es donde termina por insertarse, ¿sale? Se les llaman pterigoideos porque nacen de los procesos pterigoideos del esfenoides, ¿sale? Por eso se llaman de esta forma. Entonces, estos músculos pterigoideos, en este caso se encuentran insertados en la parte interna de la mandíbula, ¿sale? Entonces, sus funciones en forma conjunta va a ser la de lateralidad, y bueno, ya el pterigoideo medial y lateral, como músculos propios, van a tener otro tipo de funciones. Ya decíamos, deprime y protruye, ¿no? Deprime y protruye. Recuerden, todos los músculos masticatorios que acabamos de ver son inervados por el trigémino. ¿Qué músculo se ve ahí también nuevamente? Está perforado por, exactamente, el buccinador. Ahí otra vez el buccinador se anda metiendo, ¿no? Anda de metiche ahí, pero bueno, no sé, está bien que lo incluyamos, porque pues también resulta que el buccinador, aunque se considera músculo de la expresión facial, pues se le ha dado alguna propiedad accesoria a la masticación. No realiza como tal elevación o cierre de la mandíbula, pero lo que va a hacer es protruir la mejilla para que el bolo no se aloje en el vestíbulo. Entonces, para que el bolo permanezca en la cavidad oral, el buccinador en el momento de la masticación va a protruir, va a hacer una especie como de vacío para que el alimento no se vaya a lo que es el vestíbulo. Eso es lo que hace, pero en general el músculo buccinador es de la expresión facial, por lo tanto le inerva el facial. ¿Sale? Continúen. Después vamos a tener a los músculos del piso de la boca. El primero va a ser el músculo genioideo, el cual se encuentra aquí. Es este. Ay. Perdón. Va a ser un músculo corto y cilíndrico. Va a estar situado encima del músculo miloideo, como lo podemos observar aquí. Se va a originar desde la espina mentoniana inferior de la mandíbula, o también conocida como apófisis geninferior, y se va a dirigir abajo para unirse con el hueso ioides. La función que va a tener este músculo va a ser el de descender la mandíbula y va a estar inervado por el nervio
por una colateral del nervio hipogloso. Y el músculo miloideo, el cual aquí lo vemos, es un músculo delgado y cuadrilátero. Se va a fijar en la línea miloidea de la mandíbula y abajo en el hueso ioides también. Su función va a ser el de elevar la lengua, el piso de la boca y el hueso ioides, inervado por el nervio miloideo. ¿Es rama de él? ¿De qué parte craneal? Em, Del tri. déjeme- Ujú, exactamente. Con respecto al genilloideo, bueno, algunos dicen también que el genilloideo también puede recibir ramas del gemino, pero bueno, aquí lo importante de este músculo, muchachos, es que ahorita su compañera les mencionaba sobre unas apófisis, unas espinitas llamadas mentonianas o procesos geni inferiores. Los procesos geni son unas especies como de frijolitos, como de han visto las lentejas, ¿vale? Las lentejitas que son así pequeñitas. Bueno, hagan de cuenta que las espinas mentonianas o procesos geni son una especie como de lentejas que se encuentran, o protrusiones, en este caso en forma como de una lenteja, que se encuentran en la cara interna del mentón, ¿vale? Hay dos pares, dos procesos geni superiores y dos inferiores. De los procesos geni superiores, muchachos, de ahí se insertan los músculos genioideos hacia lo que, bueno, mejor dicho, su origen es desde el yoides y se insertan en esas apófisis geni inferiores, ¿vale? Entonces son como una especie de frijolitos, o más bien como de unas lentejitas, ¿no? Y con respecto al músculo miloioideo, el músculo miloioideo, muchachos, es el músculo que tiene, que está en forma como de abanico, más que nada como de un abanico, que viene desde el yoides y se inserta hacia lo que es la cara interna hacia la cara interna de la mandíbula, ¿no? Del cuerpo de la mandíbula, en una línea llamada línea miloioidea, dicho sea de paso. Este músculo es importante, sobre todo porque, además de las funciones que nos comenta su compañera, va a ser el límite preciso entre el piso de la boca y la parte inferior del piso de la boca, que se conoce como región suprayoidea, ¿vale? Región suprayoidea, ¿vale? Se llama suprayoidea porque está por encima del yoides, ¿no? Entonces, si les preguntan límite preciso entre piso de la boca y región suprayoidea, músculo miloioideo. Todo lo que esté por arriba del músculo miloioideo forma parte del piso de la boca. Todo lo que esté por debajo del músculo miloioideo ya se considera región suprayoidea. Por ejemplo, por encima del miloioideo vamos a encontrar una de las glándulas, ¿sale? Una de las glándulas, en este caso, aquí vamos a encontrar a la glándula sublingual, y por debajo del músculo miloioideo vamos a encontrar a la glándula submandibular, aunque una parte va a protruir hacia el piso de la boca, pero la gran mayoría de lo que es el cuerpo de la glándula submandibular se encuentra en esta región, en la región suprayoidea. Entonces recuerden, límite preciso entre piso de boca y región suprayoidea, músculo miloioideo, ¿no? Ya vamos a hablar también de las espinas geni superiores, de los procesos geni superiores, porque van a servir para insertar a otro músculo, sale a otro músculo también llamado genio gloso, que ese va a formar parte de la lengua, ¿vale? Sí, adelante, doctor. Adelante, no hay ningún problema. Yo termino la sesión. Perdón, el doctor se va a ausentar, no sé, yo me quedo con ustedes, no hay ningún problema. Sí, doctor, adelante. Bueno, continúen, doctores, por favor. Gracias, Eduardo. Hasta mañana, chicos. Después vamos a tener al músculo geniogloso, el cual son estas porciones. Es un músculo corto y cilíndrico que no, se va a insertar en la espina genisuperior, la cual es esta, y también va a formar parte de la musculatura de la lengua. La función que va a tener es el de elevar la punta de la lengua contra el paladar óseo, y va a estar inervado por el nervio hipogloso. También vamos a tener el músculo del vientre, el digástrico, en su porción del vientre anterior. Se va a encargar de descender la mandíbula y elevar el hueso ioides, y va a estar inervado por el trigémino. Aquí podemos observar el vientre anterior del digástrico. Y también aquí son imágenes de la target, donde igual aquí se muestra el músculo digástrico en el vientre anterior. Aquí también está. También vamos a tener a los músculos del paladar blando, los cuales todos, a excepción del tensor, van a estar inervados por el plexo faríngeo, es decir, del nervio vago.
eh, el músculo elevador del velo de paladar que se va a insertar en la porción petrosa del hueso temporal y como su nombre lo dice, pues se va a encargar de elevar el velo del paladar. El músculo de la óvula, igual lo podemos ver aquí, que con su contracción lo que va a hacer es elevar la úvula. El músculo tensor del velo del paladar, el cual es este, nos va a ayudar a tensar el velo del paladar y se va a insertar en la fosa escafoidea y va a estar inervado por el trigémino. Aquí también les puse otra imagen. Se ve muy poco el nervio, el músculo elevador, pero está aquí. Después vamos a tener al músculo palatogloso, el cual es este. Se va a originar de la raíz de la lengua y se va a insertar en la aponeurosis palatina. La función que va a tener este músculo va a ser el de elevar la raíz de la lengua, descender el velo del paladar, y el músculo palatofaringeo, el cual está aquí, es un músculo que se va a originar a nivel del velo del paladar y se va a insertar en la parte inferior del cartílago de la trompa faríngea. Y bueno, después vienen los músculos de la lengua, los cuales van a ser el geniogloso, el cual con su... Perdón, antes de que te vayas a lengua, para hacer algunas puntuaciones importantes, aquí lo importante, sí, o sea, lo que hay que destacar sobre todo, es que de todos los músculos, muchachos, solamente hay un músculo impar. Es decir, ¿cuántos músculos tenemos en el paladar blando? Ya en total. Son 9, ¿no? 9, exactamente, muy bien, porque son 4 pares, ¿sí? 4 por 2 son 8, más un impar, 9, ¿no? Entonces, el único músculo impar es el músculo de la úvula, que es el que le llaman el de la campanilla, ¿no? El que vemos ahí en la imagen perfectamente, el músculo de la úvula, ese es el único impar, ¿sabe? De ahí en fuera todos los demás son pares, ¿sabe? Hablamos de un tensor del velo del paladar, de un elevador del velo del paladar, de unos músculos palatoglosos y palatofaringeos, todos esos son pares, ¿sale? Ya su compañera les comentaba las funciones del elevador y del tensor del velo, que bueno, como su nombre lo dice, ¿no? En el nombre reside en la función, ¿vale? Y ahí en pantalla estamos viendo las funciones, sobre todo el palatogloso y el palatofaringeo, ¿vale? El palatogloso también, bueno, como dice ahí la pantalla, también se llega a insertar en la lengua para elevar la raíz de la lengua, ¿no? Y también el palatofaringeo, sus fibras descienden hacia lo que es el faringe para llevar a cabo algunas funciones dentro de la misma faringe. La inervación de estos músculos, muchachos, está dada por qué par craneal, doctora? Trigémino. No. Ah, no, es cierto, el vago. El vago, ¿verdad? El vago, El muy vago. bien. Pero hay uno que no es inervado por el vago, sino que sí efectivamente es inervado por el trigémino. Entonces, ¿cuál es? Hay uno. El tensor del velo del paladar. Exactamente, ¿verdad? Entonces, Sí, el tensor del velo. efectivamente, ¿verdad? Entonces, de los músculos, de los 5 grupos musculares que nos mencionó tu compañera, ¿sí? Los 4 pares y el único impar, el único que es impar es el músculo de la úvula. Ahora, de los 5 grupos musculares, todos son inervados por el nervio vago, con excepción del músculo tensor del velo del paladar. ¿Por qué? Porque es muy fácil, muchachos. Músculo tensor. Es muy fácil la respuesta, porque resulta que el tensor del velo del paladar deriva del primer arco faríngeo, mientras que el resto de los músculos, ¿vale? Derivan del cuarto a sexto arcos faringeos. Entonces, ahí les va. Los derivados de los arcos faringeos cuarto a sextos, acuérdense que se fusionan, van a ser inervados, todas las estructuras músculo-cartilaginosas van a ser inervadas por el vago, ¿vale? Por ejemplo, ya cuando veamos faringe en su momento, los músculos constrictores de la faringe son derivados del cuarto a sexto arcos faringeos, y de los elevadores van a estar también derivados del cuarto a sexto arcos faringeos, con excepción del estilofaringeo. Entonces, todos estos músculos, incluyendo los del paladar blando, con excepción del tensor del velo, van a ser derivados de cuarto a sexto arcos faringeos, van a ser inervados por el nervio vago, ¿vale? Ya de una vez que estamos con el asunto de arcos faringeos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y todas las estructuras que son derivadas del tercer arco faríngeo, por ejemplo, el estilofaringeo, sí, el músculo estilofaringeo ya forma parte de la faringe,
Ese es derivado del tercer arco faríngeo. Y todas estas estructuras músculo-cartilaginosas derivadas de este arco son inervados por el glosofaríngeo. Entonces, por eso es importante que recordemos un poquito sobre arcos faríngeos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar mucho a entender la inervación, la estructura de inervación de nuestros músculos que pertenecen a la boca y en su momento a la faringe, ¿sale? Entonces, recuerden, el único músculo inervado por el trigémino es el músculo tensor del velo del paladar. El resto de los músculos son inervados por el vago. Ya dijimos por qué, ¿no? Los derivados embrionarios. Y el único músculo que es impar, recuerden, es el músculo de la úvula. Los demás son pares, ¿no? Y bueno, ya para complementar finalmente a la explicación de su compañera, ¿me puedes pasar a la parte de los palatoglosos y palatofaringios, por favor? La siguiente, al revés, al revés. No, era... La siguiente que tenías ahí a un ladito. Aquí está. No, otra más. Esa, perfecto. Esa, perfecto. Palatogloso y palatofaringio. Entonces, el palatogloso y el palatofaringio también se destacan porque resulta que el palatogloso forma los pilares anteriores y el palatofaringio forma los pilares posteriores, ¿sale? Entonces, seguramente a lo mejor en respiratorio o en alguna parte de su semestre, de sus semestres anteriores, nos hablaron de los pilares anteriores y posteriores. Bueno, los pilares anteriores están formados por los músculos palatoglosos y los pilares posteriores están formados por los músculos palatofaringios, ¿no? De ambos lados. ¿Qué es lo importante aquí? Que el músculo palatogloso o los músculos palatoglosos que forman los pilares anteriores forman el límite preciso entre la cavidad oral y la orofaringe, muchachos, o bucofaringe, ¿sale? Entonces, si les preguntan, límite preciso entre cavidad oral o boca y bucofaringe, músculos palatoglosos que forman los pilares anteriores, ¿sale? Ya todo lo que se encuentre por detrás de los palatoglosos ya pertenece a la orofaringe. Ahí en la imagen se ve también muy padre, ahí entre los dos pilares, entre los dos músculos, se muestra una fosita donde se aloja una de nuestras, un par de amígdalas, llamadas amígdalas palatinas. No sé si las llegan a ver, me puedes poner en tu puntero, ahí en tu diapositiva. Ahí, exactamente, ¿verdad? Ahí se encuentra entre los pilares anteriores y posteriores una fosita llamada fosita amigdalina, fosita tonsilar, exactamente ahí donde está el puntero rojo. Ahí se encuentra una fosita tonsilar y ahí precisamente es donde se van en este caso a alojar las dos amígdalas palatinas, ¿sale? Que cuando ustedes hacen una exploración de la cavidad oral y una exploración de la orofaringe, pues ustedes van a ver ese par de amígdalas, ¿no? Que bueno, si un paciente tiene una faringoamigdalitis, por supuesto esas dos amígdalas van a estar inflamadas, van a estar enrojecidas, ¿no? Y pueden inclusive tener algunos puntos blanquecinos de pus, ¿no? Entonces, dependiendo de la infección que presente nuestro paciente, pues nosotros ahí las podemos explorar, ¿no? Las podemos revisar, ¿vale? ¿Qué más, doctora? Ahora sí, lengua. Sí. Después vamos a tener a los músculos de la lengua. Vamos a tener vamos a tener el geniogloso, el cual es este. Va a salir de la espina genisuperior de la mandíbula y se va a dirigir al hueso hyoides. Su contracción va a ser aplicar la lengua contra el piso de la boca y en la cara medial de la mandíbula. Lo que yo entendí es que la va a aplanar. Después vamos a tener al músculo hiogloso, ¿y cuál es este? Que va a salir del hueso hyoides y va a terminar en el tabique lingual. La función de este va a ser dirigir la lengua atrás y hacia abajo y van a estar inervados por el nervio hipogloso. Después vamos a tener al estilogloso, es este, el cual va a originarse del proceso estiloides del hueso temporal y se va a dirigir al tabique lingual. La función que va a tener es el de dirigir la lengua hacia arriba y hacia atrás. Y después al palatogloso, el cual es este que, pues ya lo habíamos mencionado, va a estar inervado por el nervio vago y va a elevar la raíz de la lengua.
Después vamos Este, a tener a los... Sí. Perdón, tú nos habías también comentado al respecto del músculo geniogloso que eleva la punta de la lengua hacia el paladar. ¿Puedes regresar tantito a la imagen, por favor? Tú nos habías comentado algo muy interesante en diapositivas anteriores, que el geniogloso... No. Deja la diapositiva, no. Ah, bueno, ahí tú lo mencionaste, ¿no? Geniogloso eleva Sí. la punta de la lengua contra el paladar óseo. Y ahora en tu diapositiva que nos estás mencionando, adelante. Dale, adelante. Y bueno, exactamente ahí, ¿verdad? Entonces, en tu diapositiva anterior nos mencionabas que era la punta de la lengua. Y ahí nos estás mencionando que aplica la lengua contra el piso de la boca y tú nos comentabas, aplana la lengua. Entonces, esto puede resultar un poquito confuso, esta información, porque, bueno, uno me pondría a pensar, bueno, o eleva la punta de la lengua, o la deprime, o la plana, o cómo, ¿no? Y la realidad es que hace las dos opciones. Pero eso depende de qué. Depende del fascículo muscular que se esté contrayendo. Si se dan cuenta ahí donde dice geniogloso, hay dos flechitas, ¿no? Entonces, en realidad debería tener ahí una tercera flecha, porque este músculo está compuesto por 3 fascículos, un anterior, un medio y un posterior. Dependiendo del fascículo que se esté contrayendo, va a realizar la función, ¿vale? Entonces, el geniogloso, si bien es cierto, tiene la función, como dice ahí la diapositiva, de aplica la lengua contra el piso de la boca, ¿no? O sea, como que la aplana, bien lo dice su compañera. También uno de sus fascículos tiene la función de elevar la punta de la lengua para, en este caso, apoyar en la punta con el paladar duro. ¿Por qué es importante esto? Porque ese efecto de resbaladilla que va a generar la lengua va a permitir el descenso del bolo para que pueda deglutirse, ¿vale? Entonces, por ahí le pueden preguntar en evaluación, ¿no? En las evaluaciones. Músculo que eleva la punta de la lengua para favorecer el descenso del bolo, el genio-gloso, ¿vale? Pero recuerden que también el genio-gloso puede, en cierta forma, aplanar la lengua, ¿no? Dependiendo de la contracción fascicular. Y bueno, en este caso, se hablan de otros músculos como el diogloso, que, como dice su compañera, deprime la lengua, ¿no? Dirige la lengua hacia abajo y hacia atrás. Y hay otro que se llama estilogloso, que va también a retraer la lengua, ¿no? Va a favorecer la retracción lingual. Se les llaman geniogloso, diogloso, estilogloso, porque con base en los sitios de inserción, ¿vale? Geniogloso, decíamos, se inserta en las esquinas mentonianas superiores, ¿sí? Se dirige hacia la lengua. El diogloso se inserta en el hueso, bueno, su origen es el hueso yoides hacia la lengua, y el estilogloso se llama así porque proviene del proceso estiloides del hueso temporal hacia la lengua. El proceso estiloides es una puntita que se encuentra por debajo, por delante y debajo del orificio auditivo, ¿vale? No sé si ubican, hay una protuberancia en el hueso temporal que se llama proceso mastoides o apófisis mastoides también le llaman. Delante del apófisis mastoides se encuentra el orificio auditivo. Y ahí adelante, más adelante y profundo, se encuentra un proceso estiloides. Se llama proceso estiloides porque tiene forma de estilete. No sé si han visto, por ejemplo, un estilete es como una especie de lanza, ¿no? Como los que usamos para las brochetas o para medir el aceite del coche. Ese es un estilete y se llama proceso estiloides por eso, porque pues, es una estructura ósea, es una protuberancia ósea, es una apófisis ósea que tiene forma como de lanza, como de punta, ¿no? Parecido al de las brochetas cuando vamos a hacer una carne asada, ¿no? Entonces, de ahí del proceso estiloides nace el músculo estilogloso. Hay otros músculos que nacen de ahí, ¿no? Por ahí vamos a hablar del estilofaringeo y de otros, ¿no? Pero bueno, básicamente ahorita hay que mencionar al estilogloso, ¿vale? ¿Qué más? Después vamos a tener a 3 músculos que se consideran intrínsecos. El longitudinal, que va a ser un elevador y retractor de la punta de la lengua. El transverso, el cual va a aproximar los bordes de la lengua disminuyendo el diámetro transverso de esta. Aunque eso no lo entendí muy bien. Y el vertical, el cual se va a encargar de aplanar y ensanchar la lengua para realizar sus giros de un lado a otro. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, tú dices, ¿qué parte no entendiste? Es que ya me quedó la duda. Bueno, el músculo transverso. Aproxima los bordes de la lengua, disminuyendo el diámetro transverso de la lengua. En pocas palabras, o dicho en terminología coloquial, este músculo te permite hacer la lengua en taquito. Así. El músculo longitudinal dice eleva y retrae la lengua. Sí, también favorece, junto con el geniogloso, la elevación de la punta de la lengua, pero este músculo
va a favorecer que la punta de la lengua se retraiga hacia atrás o al revés, ¿no? En un momento dado. Para aquellas personas que saben chiflar, que saben chiflar con apoyo de la lengua, para saber chiflar, pues se necesita retraer la lengua, ¿sale? Elevar y retraer la punta de la lengua. Pues gracias a este músculo se logra chiflar. En el caso del músculo transverso, las dos extremidades de la lengua se van a retraer entre sí para hacer a la lengua taquito, que bueno, en este caso esa es la función, pero por cuestiones genéticas no todos lo pueden hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no todos tienen la misma musculatura, no todos tienen, mejor dicho, la misma cantidad de fibras musculares, y esto pues es una variabilidad genética, ¿no? En el caso de los músculos verticales, pues sí, como dice, aplana, ensancha la lengua para realizar el giro de bordes. En términos generales, los músculos intrínsecos también van a ayudar a que la lengua se movilice hacia los lados también, ¿sale? Y esto va a ser importante porque cuando estemos masticando, el bolo alimentario va a moverse de un lado hacia otro con ayuda de la lengua, ¿no? Entonces la lengua va, si bien no ayuda a masticar en sí, pero va a ayudar a que el bolo alimentario esté constantemente moviéndose para que tanto la arcada izquierda, del lado izquierdo como del lado derecho puedan moler, ¿no? Puedan realizar ese acto de masticación, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la fisiología de la masticación, ya nos van a hablar en su momento que la lengua tiene un papel importante para esta función. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Quieren que le dejemos aquí y mañana continuamos o tienen todavía fila para seguir? No, hasta aquí. Aquí. Sí, yo también ya me cansé. Sí, pues si no, ya dicen que la neurona aguanta hasta que la nacha aguanta, ¿no? Entonces, pues hasta aquí le dejamos, si les parece. Vamos a parar la grabación a partir de este momento. Si gustan ya